información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, amigos. Avanzamos con esta primera emisión de MQ Noticias, dando cuenta un poco los resultados de lo que fue la última encuesta realizada por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Especiales CIES, una encuesta realizada en agosto pasado en ciudades como Quito y Guayaquil, a través de la cual se revela el estado de ánimo ciudadano marcado, de acuerdo a estos resultados, por el pesimismo. ¿Qué dice más o menos este informe? Que la mayoría de ciudadanos que fueron consultados o encuestados, en un 69%, percibe la situación del país como mala o muy mala, y la inseguridad aparece como el principal problema. Este estudio está basado en al menos 820 entrevistas, como decimos, que se realizaron en Quito y Guayaquil. Y según esta encuesta, el 69% de encuestados se considera pesimista frente al optimismo del 31%. Quiero partir de estos datos, de esta reciente investigación, para hablar precisamente acerca de la imagen y la confianza que ahora mismo está teniendo el gobierno nacional. Me acompaña esta mañana Nahuel Mendoza, él es analista político, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en cabina. ¿Qué tal, Nahuel? Muchas gracias. Hola, Belkis, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sí, he analizado un poco las cifras que el CIES ha presentado en estos últimos días al respecto de la imagen que tiene en este momento el presidente Daniel Noboa. Y esto va concatenado inclusive, o sea, tiene un símil al respecto de la encuesta que también sacó Imacén. Imacén, al igual que el CIES, dan una baja notable por parte de la credibilidad del presidente Noboa. Y esto es muy obvio a raíz de los resultados que existen con base en las crisis multidimensionales que se han venido presentando en estos últimos tiempos aquí en el Ecuador. Con aspectos, por ejemplo, como la inseguridad en el país. Totalmente. Entonces tú tienes grandes focos como los que son la inseguridad, la medicina, el desempleo, y algunos otros factores que la ciudadanía los está percibiendo de una manera quizás un poco irrespetuosa, injusta. ¿Y por qué razón? Hace un rato tú estabas dando una noticia al respecto de cuáles han sido los resultados de estas reuniones con a raíz de los viajes que ha tenido, de los múltiples viajes que ha tenido el presidente Noboa, que estamos hablando de 21 viajes en los últimos, 23 viajes en los últimos 22 meses, es decir, no hay mes que no viaje el presidente Daniel Noboa. Y estos viajes como resultados, por ejemplo, dan que existe una disminución en la parte arancelaria del banano. Lo mismo pasó en Brasil. Brasil en este momento es una de las potencias más grandes que tiene el mundo y logró en su viaje poder bajar todos los aranceles para el banano. Entonces uno dice, bueno, qué bueno, ¿no? Pero el análisis no es menor cuando evidentemente viene de una familia que se ha dedicado por años a esta actividad. Exactamente. Entonces la ciudadanía ya está comenzando un poco a darse cuenta qué es lo que está pasando. En este momento estamos viendo que el Ecuador puede ser tranquilamente, como yo había escrito un artículo hace un par de días atrás, como una sucursal, un apéndice de todo este holding de las empresas de Noboa. Lo mismo pasa ahora en Corea del Sur, que hasta 5 años ya vas a tener un arancel cero. Estás viendo que existe la construcción de muchas normas que son que dan una flexibilidad una vez más a todo este grupo empresarial de los Noboa. Por ejemplo, los casinos en los hoteles que sean 5 estrellas. Tenemos que 8 de estos hoteles 5 estrellas o denominados 5 estrellas pertenecen al grupo Novis. Entonces, un poco la gente se está dando cuenta qué es lo que realmente hoy está pasando. ¿Realmente se está trabajando o gestionando en beneficio de la ciudadanía o en beneficio de estos intereses particulares? Podría leerse así. Y es por esa razón que yo odio cuando la gente dice, si le va bien al presidente, le va bien al país. Entonces, en este momento estamos viendo de que realmente le está yendo muy bien al presidente, pero al país no. Al presidente en función de todos sus, de los negocios personales, privados, etcétera. Pero en este momento el país tiene cifras muy en rojo. Yo aquí traje algunos apuntes y claro, comencemos que en esta crisis dimensional estamos hablando de la seguridad. Hoy por hoy, Ecuador estamos hablando que tiene 45 homicidios por cada 100.000 habitantes.
apenas el segundo país más peligroso de todo el mundo, apenas por debajo del mundo, apenas por debajo de Jamaica. Y por sobre encima de Haití, de Sudáfrica. Entonces, esos son datos reales por los cuales hoy por hoy está pasando el Ecuador. No hablemos de la parte de las medicinas, donde hace un par de días atrás hemos visto cómo la gente ya ha comenzado a pronunciarse en las calles, donde no existen medicinas. Entonces, cuando tú ves todo este tipo de factores, ya tienes un resultado, tú tienes ya el porqué, tienes una merma considerable de más de 15 puntos, repito, en las dos encuestas que he podido analizar, de un poco más de 15 puntos con respecto a lo que ha venido pasando en julio, en junio. Y ahí en ese sentido, Nahuel, si me permites, quisiera como ir desagregando un poco. Quiero concentrarme en este momento en el tema de la seguridad, porque volviendo a estos resultados de la encuesta última del CIES, en lo que tiene que ver con la seguridad, esta es una de las principales inquietudes por parte de la población, así se lo reflejó. En Quito lo señala el 57% de los encuestados, pero en Guayaquil la cifra llega al 72%. En las respuestas abiertas, la inseguridad lideró con 28%, seguida de la delincuencia con el 15% y el desempleo con un 10%. Solo en Guayaquil el crimen organizado aparece como un problema destacado con 16%, seguido por el sicariato con un 15%. Es lo que está ocurriendo. Totalmente. Lo malo es que aún así esas cifras, por lo menos en la parte de la inseguridad en la costa, específicamente en Guayaquil, no son cifras que se pueden determinar simplemente solo este porcentaje cree que la inseguridad es el factor más grande con respecto a toda la crisis que estamos viendo. Lo que pasa es que la están normalizando. Y en el momento que tú normalizas una crisis, simplemente no llegas a tener la conciencia suficiente para ver las afectaciones que se tiene. No ves que pueden cerrar cualquier tipo de local, pueden cambiar, puede existir una migración interna, que es lo que está pasando Las hoy por extorsiones se han normalizado. Exactamente, y no pasa nada. El problema es que la gente ya lo ve como una cuestión normal. No solo eso, sino es que he conversado con un par de empresarios donde dicen, mira, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es coger un porcentaje de nuestros ingresos y destinarlo para la vacuna. Punto. No ha pasado nada. Entonces, realmente te das cuenta que la normalización, lastimosamente, de esta crisis se está dando y está afectando directamente a los ecuatorianos y sobre todo en la costa. Cuando vemos que día a día tú en Machala estás viendo cómo queman embarcaciones, cómo en la parte de Manabí, en Crucita, existen matanzas y la gente simplemente, mira, murieron ahí a 5. ¿Qué es lo que hace el gobierno, no? Muy posible que estos sean parte de GDOs, de delincuencia organizada, etcétera, pero no se dan cuenta de que no es así. Existe mucha gente que en este momento quiere ir a trabajar, que tiene sus emprendimientos que cada vez son menos y que por no pagar una vacuna simplemente los asesinan. A ellos, a sus familias, simplemente por no ser parte de. Cuando ves eso, repito, la ciudadanía lo comienza a normalizar. Cuando tú comienzas a abrir las redes sociales, totalmente peligroso porque es como decir, no pasa nada nuevo, ¿sí? Es uno más, es uno menos. Y eso un factor más en medio de mi supervivencia en el día a día. Exactamente, o sea, solo el hecho de tener, y estos 45 por cada 100.000 habitantes, yo creo que es un valor que todavía se queda quieto, muy corto, porque las cifras que hay por detrás, aquellas que no están realmente cuantificadas, que se dan por masacres o inclusive las carcelarias que últimamente están otra vez aumentando. Lo que pasa es que ya no nos conmueve, ni siquiera conduele lo que está pasando en las cárceles. Entonces, mataron a un preso, bien hecho. Pero no sabemos que quizás ese preso pudo haber estado ahí por pensión alimenticia, por un robo menor, pero sin embargo, al no querer unirse a todas estas bandas delincuenciales, lo que hacen es los asesinan. Y no pasa nada, porque es uno más. Correcto. Lo que pasó en Cuenca, lo que ha venido pasando en Esmeraldas, ya no es noticia, ya simplemente es un trajín más del día a día. Y en medio de todo esto, una marcha por la seguridad convocada por el propio gobierno, una marcha que ha sido evidentemente cuestionada por algunos sectores porque no se entiende, ¿es el gobierno exigiendo seguridad a quién? Si es el gobierno el llamado a.
Totalmente. El día de ayer justamente había puesto un post que es la marcha convocada por el gobierno en contra del gobierno, porque es así, o sea, el concepto, la justificación por las cuales van a marchar un 11 de septiembre, ojo, el 11 de septiembre, hay, según lo que he venido conversando estos últimos días al respecto de por qué eligieron inclusive el 11 de septiembre, que si mal no recuerdo fue cuando se emitió cuando se realizó la primera constituyente en el Ecuador. Cuidado, tenemos alguna sorpresa Cuidado, existe un mensaje subliminal. Exactamente. ¿Por qué razón? Perdón si me desvío un poco al respecto de que estamos a puertas supuestamente de una consulta donde viene con base en todas estos porcentajes de aceptación que ha venido a la baja el presidente Noboa, que es muy posible que la pierda. Entonces, tú necesitas ya comenzar a generar otro tipo de relativas y jugar en otro tipo de campos donde realmente puedes ganar. No ahora, porque ya sabes que de las X cantidad de preguntas que van a realizar, es muy posible que la mayoría las pierda. Entonces, este 11 de septiembre es como una especie de contramarcha a raíz de lo que se han venido convocando no solo sectores de la salud, los sectores ambientalistas, lo que está pasando en Quimsacocha, es decir, tienes algunos sectores, algunos fragmentos de la sociedad que en estos 2 años ya realmente ven que no existe una solución, no existe una evolución, más bien existe un retroceso. Así es que un 11 de septiembre que muy posible sea en la 9 de octubre, todavía me parece que no hay una convocatoria específica, donde vas a ver a puros empleados públicos, gente pagada, lo mismo que pasó acá en Quito, que van a salir a marchar, quién sabe por qué. Porque cuando son consultados no tienen respuesta. Exactamente. Entonces, jugar con eso y pensar que la población que está viendo eso puede tragarse el cuento de que son gente que lo apoya, me parece que es un despropósito total. Y esto se va a ver reflejado de una u otra manera en las urnas en caso de que vayamos o por la consulta, o habría que esperar qué es lo que los 2 minutos máximos que va a poder hablar el presidente Noboa vaya no sé, a dar como una premisa, alguna cuestión así, porque, repito, no creo que vaya a ser simplemente una marcha. Yo creo que va a haber algún anuncio muy específico para comenzar a allanar un camino. Exactamente, para llenar un camino, para ver un relato nuevo, a ver si es que puede jugar en un terreno que en este momento le es adverso. Nahuel, rápidamente pasando de la inseguridad al tema de la salud, la crisis de salud que vive el país, que el gobierno no la ha querido reconocer como tal, sin embargo es recurrente la denuncia de los ciudadanos a nivel de hospitales, la falta de insumos, de medicinas, la falta de inversión precisamente a nivel hospitalario y demás. Vemos que ya se han empezado a instalar esas mesas técnicas para la adquisición de medicamentos como un primer paso después de la conformación de este comité interinstitucional, si se quiere. Pero también es otra realidad que tenemos de allí y que, hay que decirlo, también no es nueva. Los problemas en la salud del país no son nuevos. No sé si se han agudizado en este último tiempo precisamente por esta falta de inversión y de gestión por parte del gobierno nacional. Totalmente. Mira, yo creo que la problemática viene dada desde el momento en que se desinstitucionalizó por parte del presidente Moreno. En el momento cuando tú tienes un presidente que comienza a gobernar desde el odio, desde la rabia, comienzas a ver hacia atrás y decir, bueno, todo lo que se hizo en su momento está mal y por esa razón en este momento tengo que eliminarlo, y existe como resultado, a raíz de la falta de políticas públicas que ha venido teniendo el presidente Moreno, el presidente Lasso y hoy por hoy el presidente Noboa, y eso nos da como resultado justamente que exista un desabastecimiento en todo lo que respecta a las medicinas, la falta de pago de las dializadoras. Imagínate, estamos hablando de más de 100 dializadoras que no se les paga. Cada dializadora en este momento, según estaba escuchando, está generando un gasto de alrededor de $14 millones. Y cuando pagan $12 millones, el gobierno nacional dice, miren, pagamos $12 millones, pero ni siquiera alcanza para lo que realmente es el pago mensual de aquellas personas que tienen problemas renales. Yo he conversado con algunos de ellos y realmente la situación es muy precaria. Lo que está pasando en este momento en los hospitales públicos. Y por esa razón pasó lo de Wuhan.
O sea, el cierre de las carreteras de Juján no es un cierre de personas que están en contra del gobierno, no es un cierre político, es realmente la necesidad, la desesperación que tienen los pacientes renales en este momento. Si tú vas a los hospitales públicos, te das cuenta cómo el médico hace todo lo posible para que su atención sea la mejor, pero cuando al momento de recetar simplemente no hay absolutamente nada en las farmacias de los hospitales, y la gente que tiene de escasos recursos, lo que le toca es, si es que no voy a la farmacia del frente para comprar las medicinas de mi hijo, simplemente se me muere. Y por esa razón estamos viendo una precariedad en la parte de salud. No les importa ahora, no son dolientes, porque en el momento que ellos tienen algún tipo de enfermedad, simplemente se van a los hospitales privados. Cuando tú no tienes la capacidad de sentirlo, de vivirlo, simplemente no comprendes cuáles son las necesidades reales del ecuatoriano, de la mayoría de los ecuatorianos. Con todo esto, Nahuel, me queda apenas un minuto y aquí quiero plantear la misma pregunta que planteaba el día de ayer a uno de mis invitados. ¿Hacia dónde está yendo el país y hacia dónde está yendo el gobierno? Creo que no hay rumbo en este momento. La falta de políticas públicas es muy notoria, y falta de políticas públicas en algunos sectores, en varios sectores, por no decir en todos. No hay un rumbo, no hay la capacidad en este momento para mejorar lo público, para hacer incentivos a las pequeñas, a las microempresas. No hay la capacidad para poder atender a quienes más lo necesitan en este momento, y eso se ve reflejado en los números. Números que cada día, cada semana y cada mes van a ver un deterioro mucho más grande en la percepción que tienen al presidente Noboa, y esto se va a ver reflejado muy posible en otro tipo de situaciones. Así es que yo creo que estamos a puertas una vez más de muchos globos de ensayo, muchos framing, muchas situaciones que van a querer dispersar la atención de las personas para que se olviden de la realidad tan cruda que estamos viviendo. Lo único malo es que no van a poder parar y no van a poder hacer olvidar que la gente tiene hambre, que la gente no tiene absolutamente nada en sus bolsillos y que necesita sobrevivir. Y con esto me quedo, Nahuel. Realmente preocupante, pero es importante para continuar en esta reflexión y en el análisis. Gracias por haber estado esta mañana Muchas con nosotros. Gracias, Nahuel Mendoza Klenner, analista político en Diálogo esta mañana con la primera emisión de MQ Noticias. Amigos, son las 7 de la mañana, 39 minutos.